100 años de soledad. Fue un descanso para Fernanda en los días del abandono. Sus únicas distracciones eran los ejercicios de clavicordio a la hora de la siesta y las cartas de sus hijos. En las detalladas esquelas que les mandaba cada 15 días, no había una sola línea de verdad. Les ocultaba sus penas, les escamoteaba la tristeza de una casa que, a pesar de la luz sobre las begonias, a pesar de la sofocación de las 2 de la tarde, a pesar de las frecuentes fafacas de fiesta que llegaban de la calle, era cada vez más parecida a la mansión colonial de sus padres. Fernanda vagaba sola entre 3 fantasmas vivos y el fantasma muerto de José Arcadio Buendía, que a veces iba a sentarse con una atención en que se iba en la penumbra de la sala, mientras ella tocaba el clavicordio. El coronel Aureliano Buendía era una sombra desde la última vez que salió a la calle a proponerle una guerra sin porvenir al coronel Ernesto Márquez. Apenas si abandonaba el taller para orinar bajo el castaño, no recibía más visitas que las del peluquero cada 3 semanas. Se alimentaba de cualquier casa que le llevaba Úrsula una vez al día, y aún seguía fabricando pescaditos de oro con la misma pasión de Andes. Dijo de venderlos cuando se enteró de que la gente no los compraba como joyas, sino como reliquias históricas. Había hecho en el patio una hoguera con las muñecas de remedios
que recordaba en su dormitorio desde el día de su matrimonio. La vigilante Úrsula se dio cuenta de lo que estaba haciendo su hijo, pero no pudo impedirlo. Tienes un corazón de piedra, le dijo. Esto no es asunto del corazón, dijo él. El cuarto se está llenando de polillas. Amaranta dejía su mordaja. Fernanda no entendía por qué le escribía cartas ocasionales a Meme y hasta le mandaba regalos y en cambio ni siquiera quería hablar de José Arcadio. Se morirían sin saber por qué, contestó Amaranta cuando ella le hizo la pregunta a través de Úrsula. Y aquella respuesta sembró en su corazón un enigma que nunca pudo esclarecer. Ata es parada arriba, siempre vestida con abundantes pollerines de espuma y con un aire de distinción que resistía a los años y a los malos recuerdos. Amaranta parecía llevar en la frente la cruz de ceniza de la virginidad. En realidad la llevaba en la mano, en la banda negra que no se quedaba ni para dormir y que ella misma lavaba y planchaba. La vida le iba a embordar el sudario. Se hubiera dicho que bordaba durante el día y desbordaba en la noche, y no con la esperanza de derrotar en esa forma la soledad, sino todo lo contrario, para sustentarla. La mayor preocupación que tenía Fernanda en sus años de abandono era que Meme fuera a pasar las primeras vacaciones y no encontrara a Aureliano II en la casa. La congestión puso término a aquel temor. Cuando Meme volvió, sus padres se habían puesto de acuerdo no solo para que la niña creyera que Aureliano II seguía siendo un esposo domesticado, sino también para que no notara la tristeza de la casa. Todos los años, durante los meses, Aureliano II le presentaba su haber de marido ejemplar y promovía fiestas con helados y galletitas que la alegre y vivaz estudiante
amenizaba con el clavicordio. Era evidente desde entonces que había heredado muy poco del carácter de la madre. Parecía más bien un segunda versión de Amarinda. Cuando esta no conocía la amargura y andaba alborotando la casa a casa con sus pasos de baile a los 12, a los 14 años, antes de que la pasión secreta por Pietro Crespi torciera definitivamente el rumbo de su corazón, pero al contrario de Amaranta, al contrario de todos, Meme no liberaba todavía el sino solitario de la familia y parecía enteramente conforme con el mundo, aun cuando se encerraba en la sala a las 2 de la tarde a practicar el clavicordio con una disciplina inflexible. Era evidente que le gustaba a la caza, que pasaba todo el año soñando con el alboroto de adolescentes que provocaba su llegada, y que no andaba muy lejos de la vocación festiva y los desafueros hospitalarios de su padre. El primer signo de esa herencia calamitosa de Vero en las terceras vacaciones, cuando Meme apareció en la casa con 4 monjas y 68 compañeras de clase, a quienes invito a pasar una semana en familia. Por propia iniciativa y sin ningún anuncio. ¡Qué desgracia!, se lamentó Fernanda. Esta criatura es tan bárbara como su padre. Fue preciso pedir camas y hamacas a los vecinos, establecer 9 turnos en la mesa, fijar horarios para el baño y conseguir 40 tapetes prestados para que las niñas de uniformes azules y botines de hombre no anduvieran todo el día poloteando de un lado a otro. La invitación fue un fracaso, porque las ruidosas colegialas apenas acababan de
desayunar cuando ya tenían que empezar los turnos para el almuerzo y luego para la cena. Y en toda la semana solo pudieron hacer un paseo a las plantaciones. Al anochecer, las monjas estaban agotadas, incapacitadas para moverse, para invadir una orden más, y todavía el trover de adolescentes incansables estaba en el baldío cantando desabridos himnos escolares. Un día estuvieron a punto de atropellar a Úrsula, que se empeñaba en ser útil precisamente donde más estorbaba. Otro día, las monjas armaron un alboroto porque el coronel Aureliano Buendía ordenó bajo el castaño sin preocuparse de que las colegialas estuvieran en el patio. Amaranta estuvo a punto de sembrar el pánico, porque una de las monjas entró a la cocina cuando ella estaba salando la sopa, y lo único que se le ocurrió fue preguntar qué eran aquellos puñados de polvo blanco. Arsénico, dijo Amaranta. La noche de su llegada, las estudiantes se embrollaron de dar modo tratando de ir al excusado antes de acostarse, que a la 1 de la madrugada todavía estaban entrando las últimas. Fernanda compró entonces 72 pastillas, pero solo consiguió convertir en un problema matinal el problema nocturno, porque desde el amanecer había frente al excusado una larga fila de muchachas, cada una con su pasilla en la mano, esperando turno para la guerra, aunque algunas sufrieron calenturas y a varias se les infectaron las picaduras de los mosquitos. La mayoría demostró una resistencia inquebrantable frente a las dificultades más venosas, y aún a la hora de más calor correteaban en el jardín. Cuando por fin se fueron, las flores estaban destrozadas,
los muebles partidos y las paredes cubiertas de dibujos y letreros, pero Fernanda les perdonó los estragos del alivio de la pérdida. Devolvió las camas y taburetes prestados de cuarto, las 72 vasillas en el cuarto de Melquiades, la clausurada habitación en torno a la cual giró en otro tiempo la vida espiritual de la casa. Fue conocida desde entonces como el cuarto de las vasillas para el coronel Aureliano Buendía. Ese era el nombre más abreviado, porque mientras el resto de la familia seguía asombrándose de que la vieja de Melquiades fuera inmune al polvo y la destrucción. Él la veía convertida en un mortal. De todos modos, no parecía importarle quién tenía la razón. Y si se enteró del destino del cuarto fue porque Fernanda estuvo pasando y perturbando su trabajo una tarde entera para guardar las vasillas. Por esos días apareció José Arcadio II en la caza. Pasaba de largo por el corredor sin saludar a nadie y se encerraba en el taller a conversar con el coronel, a pesar de que no podía verlo. Úrsula analizaba el taconeo de sus botas de cabalidad y se sorprendía de la distancia insalvable que lo separaba de la familia, inclusive del hermano gemelo con quien jugaba en la infancia ingeniosos juegos de confusión, y con el cual no tenía ya ningún rasgo común. Era lineal, solemne, y tenía un estar pensativo y una tristeza de sarraceno y un resplandor lúgubre en el rostro color de otoño. Era el que más se parecía a su madre, Santa Sofía de la Piedad. Úrsula se reprochaba la tendencia a olvidarse de ir a hablar de la familia, pero cuando lo
sintió de nuevo en la casa y advirtió que el coronel lo admitiría en el taller durante las horas de trabajo. Volvió a examinar sus viejos recuerdos y confirmó la creencia de que en algún momento de la infancia se había cambiado con su hermano gemelo, porque era él y no el otro quien debía llamarse Aureliano. Nadie conocía los menores de su vida. En buen tiempo se supo que no tenía una residencia fija, que creaba gallos en casa de Pilar Ternera y que a veces se quedaba a dormir allí, pero que casi siempre pasaba la noche en los cuartos de las matronas francesas. Andaba al carete, sin afectos, sin ambiciones, como una estrella errante en el sistema planetario de Ursula. En realidad, José Arcadio II no era miembro de la familia, ni lo sería jamás de otra. Desde la madrugada distante en que el coronel Gerenerto Márquez lo llevó al cuartel, no para que viera un fusilamiento, sino para que no olvidara en el resto de su vida la sonrisa triste y un poco burlona del fusilado. Aquel no era solo su recuerdo más antiguo, sino el único de su niñez. El otro, el de un anciano con un chaleco anacrónico y un sombrero de alas de cuervo que contaba maravillas frente a una ventana deslumbrante. No lograba situarlo en ninguna época. Era un recuerdo incierto, enteramente desprovisto de enseñanzas o nostalgia, al contrario del recuerdo del fusilado, que en realidad había definido el rumbo de su vida y regresaba a su memoria cada vez más nítido a medida que envejecía, como si el transcurso del tiempo lo hubiera ido aproximando. Úrsula trató de
aprovechar a José Arcadio II para que el coronel Aureliano Buendía abandonara su encierro, convencido de que vaya al cine. Le decía, aunque no le gustan las películas, tendrá por lo menos una ocasión de respirar aire puro, pero no tardó en darse cuenta de que él era tan insensible a sus súplicas como hubiera podido serlo el coronel, y que estaban acorazados por la misma impermeabilidad a los afectos, aunque nunca supo, ni lo supo nadie, de que hablaba en los prolongados encierros de ayer. Entendió que fueran ellos los únicos miembros de la familia que parecían vinculados por las afinidades